I would like people to remember me as a guy that was just part of the family, you know, a guy that was trying to do the best, not only on the field with everyone around him. Today with 3 hits. This could be 4. Back it goes. Ortiz to deep right. Ortiz drives it to right field. Nelson Cruz going back, going to be over his head, and it is gone. Into the bullpen. A 3-run home run for Big Papi. The Red Sox win in spectacular fashion. David Ortiz, mejor conocido como el Big Papi, nació el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, República Dominicana, siendo el mayor de 4 hijos de Enrique Leo Ortiz y Ángela Rosa Arias. Desde niño siguió las carreras del destacado lanzador dominicano Ramón Martínez y su hermano menor Pedro el Grande, asistiendo a los juegos siempre que pudo, construyendo una amistad con Pedro que solo crecería con los años. Ortiz estudió en la Escuela Espaillat en la ciudad de Santo Domingo, donde se graduó y también fue destacado como un gran jugador de béisbol y baloncesto. El 28 de noviembre de 1992, Ortiz fue firmado por los Marineros de Seattle, a solo 10 días de cumplir su cumpleaños número 17. Ortiz hizo su debut en el béisbol profesional en el 1994 para los Marineros en la Liga de Arizona, bateando para un promedio de 2.46 con 2 cuadrangulares y 20 carreras remolcadas. Para el 1995 había mejorado esos números, elevando su averaje a 3.32 con 4 cuadrangulares y 37 carreras remolcadas. Y para 1996, Ortiz fue promovido a la clase A de los Marineros de Seattle en Wisconsin Timberraters de la Midwest League, donde se estableció como uno de los mejores prospectos de bateo de la organización, bateando para un averaje de 3.22 con 18 cuadrangulares y 93 carreras remolcadas. Ortiz también impresionó tanto a los aficionados como a jugadores de los Marineros, como Alex Rodríguez, con una fuerte actuación en un derby improvisado de cuadrangulares. Ese año de 1996, Ortiz sería nombrado como el mejor jugador emocionante de la Midwest League, según la revista Baseball America. A pesar de su gran año con los Marineros de Seattle, Ortiz sería cambiado el 13 de septiembre de 1996 hacia los Mellizos de Minnesota como el jugador a ser nombrado más tarde. Rápidamente, el Big Papi se dejó sentir para la temporada 1997, empezando en la clase A fuerte de los Fort Myers de Minnesota, donde luego sería traspasado a la sucursal AA New York Britain Rock para terminar su año en la sucursal AAA Salt Lake Bucks. En los 3 niveles, Ortiz se combinó para batear un averaje de 3.17 con 31 cuadrangulares y 124 carreras remolcadas. Y para el 3 de septiembre del mismo año, David Ortiz conectaría su primer hit
en las grandes ligas. Un doble en la octava entrada contra los Cachorros de Chicago. El 14 de septiembre, Ortiz conectaría su primer cuadrangular contra los Rangers de Texas frente al lanzador Julio Santana, yéndose ese día de 4-3. ¡Wow! Con 2 bases por bolas, un cuadrangular y 6 carreras remolcadas. Para la temporada de 1998, Ortiz tenía la mira puesta en que jugaría primera base regular para los Mellizos. Sin embargo, el estilo de juego de Ortiz era algo diferente al que favorecía al manager Tom Kelly, donde Kelly le dio la oportunidad a Ortiz de trabajar en su defensa, trabajar mucho más en su bateo para evitar mucho menos ponches. Pero lamentablemente el 9 de mayo de la misma temporada, Ortiz tuvo una fractura en su muñeca, pasando así a la lista de lesionados, donde volvería a la sucursal AAA a terminar su rehabilitación para luego volver a la gran carpa, terminar con una temporada con un averaje de 2.77 con 9 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas en 87 partidos. Para la temporada de 1999, Ortiz tendría una pobre actuación en los entrenamientos de spring training, solo promediando un averaje de 137, donde sería enviado nuevamente a la sucursal AAA Salt Lake Bucks, dándole el puesto de primera base al novato Mian Kiewicz. Se estaba haciendo evidente de que el manager Tom Kelly preferiría jugadores veteranos o aquellos que encajaban en su pequeña bola y buena filosofía de defensa, algo que molestaría a Ortiz, sabiendo en que podía ayudar al equipo a pesar de su defensa. Ortiz terminó su temporada completa en la sucursal AAA, terminando con un averaje de bateo de 3.15, 30 cuadrangulares y 110 carreras remolcadas. A diferencia de otros jugadores que jugaban la misma posición que Ortiz en la gran carpa, que solo terminarían bateando para un promedio de 2.45 con 11 cuadrangulares y 69 carreras remolcadas en toda la temporada. Abusadores. Al igual que los bateadores designados, que solamente batearon para un promedio de 2.59 con 14 cuadrangulares y 82 carreras remolcadas. Esa temporada para el manager Tom Kelly fue demasiado. Para la temporada del año 2000, finalmente Ortiz se estableció como un jugador regular para los Mellizos, pero solamente siendo utilizado como bateador designado. Así que se quedaría con el veterano Ron Comer en la primera base. El 7 de septiembre de la misma temporada, Ortiz conectaría su primer Grand Slam en el Fenway Park contra nada más y nada menos que el lanzador de los Medias Rojas de Boston y su ídolo Ramón Martínez, uno de sus héroes de infancia. Ortiz terminaría la temporada con un promedio de bateo de 2.82 con 10 cuadrangulares y 63 carreras remolcadas, y ni hablar de sus 36 dobles que lo posicionaban en el puesto número 2 de la organización, solamente siendo superado por Matt Layton. Para la temporada del 2001, Ortiz sería ya oficialmente el DH o bateador designado de la organización, empezando con un fuerte año y un averaje de bateo de 3.11 y 6 cuadrangulares y 18 carreras remolcadas hasta el 4 de mayo. Gracias al gran comienzo de Ortiz, los Mellizos rápidamente se dejarían sentir en su división, pero sin embargo, otra fractura en una muñeca llevaría a Ortiz nuevamente a la lista de lesionados. Tal fractura afectaría tanto el año de Ortiz que solamente terminaría bateando para un promedio de 2.34 con solamente 11 cuadrangulares. El año 2002 sería un año bien difícil para el Big Papi, ya que perdería a su madre tras un accidente automovilístico, algo que fue difícil para Ortiz de superar.
Al comenzar la temporada, Ortiz lidió con muchas lesiones, tales como lesión en la rodilla y en sus tobillos. Fue un comienzo destrozante para Ortiz, ya que la pérdida de su madre le afectaría demasiado, teniendo un promedio de 2.40 con 5 cuadrangulares y 33 carreras remolcadas en la pausa antes del Juego de Estrellas. Algo decepcionante para Ortiz. Pero después, el Big Papi, luego del Juego de Estrellas, enloqueció en una de las mejores segundas mitades en el béisbol, bateando para un promedio de 2.97 con 15 cuadrangulares y 42 carreras remolcadas. Para el 16 de agosto, Ortiz conectaría un cuadrangular, nada más y nada menos que contra su amigo Pedro Martínez. Ortiz terminaría esa temporada del 2002 con un promedio de bateo de 2.72, 20 cuadrangulares y 75 carreras remolcadas. Después de terminada la temporada, el pequeño mercado de los Mellizos de Minnesota se enfrentó a una gran decisión sobre Ortiz, quien ese mismo año había obtenido un salario de $950,000 y probablemente para el año 2003 ganaría alrededor de 2 millones. Pero en lugar de negociar un contrato o ir a arbitraje, los Mellizos decidieron dejar libre a Ortiz como un movimiento de reducción de salario en la organización. Esto fue algo bien chocante para Ortiz, ya que empezaba a sentirse confortable con el equipo. En 6 temporadas para los Mellizos de Minnesota, Ortiz conectó 58 cuadrangulares y remolcó 238 carreras. Luego de esta situación, Ortiz se sentía bastante agobiado, pero vería una luz al final del túnel, donde se encontraría con su amigo Pedro Martínez en un restaurante de la República Dominicana, donde Pedro le recordaría a Ortiz aquel cuadrangular que le había conectado en agosto del año 2002, donde Pedro le diría a Ortiz que tenía bastante expectativas sobre él para que se uniera a los Medias Rojas de Boston, ya que necesitaban un primera base. Pedro, emocionado, empezó a llamar a varios funcionarios del equipo de los Medias Rojas para solicitar al equipo que firmaran a Ortiz. ¡Wow! Gracias a ese gran encuentro con Pedro el Grande, el 22 de enero Ortiz firmó un contrato de agencia libre no garantizado con los Medias Rojas de Boston. Contrato que valdría 1.25 millones si llegaba a ser el equipo de Grandes Ligas. El gerente general de los Medias Rojas de Boston en ese entonces, Theo Einstein, estaba emocionado con Ortiz y lo concibió como uno de los varios candidatos para llenar ese vacío en la primera base. Al llegar a los Medias Rojas, esa temporada del 2003, Ortiz tenía un reto bastante grande, ya que debía competir por un puesto para el equipo, donde los Medias Rojas daban a Jeremy Jambi como el favorito para quedarse con el puesto. Pero también estaba el principal primera base de aquel entonces, Bill Mueller, donde también estaba Shea Hillenbrand, que podía jugar en tercera base, primera base y DH, y también ni mencionar a Kevin Millar. Al empezar la temporada, todos hicieron el equipo grande, incluyendo a Ortiz. Ortiz no vio acción durante 2 meses de temporada. Tras su limitado tiempo de juego, Ortiz se sintió frustrado, viendo una similitud con lo que había pasado en los Mellizos, viendo que su contendiente Jeremy Jambi solamente estaba bateando para un promedio de 125. ¡Wow! Luego de expresar su frustración con los medios de comunicación, su amigo Pedro Martínez apartó a David para calmar la situación, donde Pedro estableció una reunión con el manager Grady Little para que se asegurara de que cada vez que fuera a lanzar, Ortiz siempre estuviera en la alineación. Esto finalmente le daría un respiro a Ortiz, donde se calentaría teniendo una monstruosa temporada. Es ahí donde los Medias Rojas deciden finalmente cambiar a Hillenbrand a los Diamondbacks de Arizona.
y donde Jeremy Jambi sería promovido hacia la sucursal AAA, ya que solamente estaba bateando para un promedio de 185. Estos dos movimientos permitieron a Ortiz convertirse en un mejor bateador designado de todos los. Ortiz terminaría la temporada del 2003 con un promedio de bateo de 2.88, 31 cuadrangulares y 101 carreras remolcadas, quedando quinto en votaciones para el MVP de la Liga Americana. Ese mismo año del 2003, los Medias Rojas de Boston clasificarían a la postemporada vía wild card, donde se enfrentarían a los Atléticos de Oakland, donde Ortiz le daría la victoria al equipo, conectando un doble de 2 carreras en la octava entrada contra el cerrador Kane Fulka. Donde terminarían ganando 5 carreras por 4, para luego enfrentarse a los eternos rivales, los Yankees de New York. Luego de batallar con los Yankees, los Medias Rojas perderían el campeonato de la Liga Americana con un cuadrangular conectado por Aaron Boone, que enviarían a los Yankees de Nueva York a la Serie Mundial del 2003. Para la temporada del 2004, Ortiz evitaría arbitraje salarial, firmando un contrato de $4.6 millones con los Medias Rojas de Boston, donde rápidamente se dejó sentir y el 28 de mayo conectaría su cuadrangular número 100 de su carrera. Un Grand Slam frente a Joel Piñeiro de los Marineros de Seattle en Fenway Park. A los Medias Rojas ver tan gran arranque de Ortiz en la primera mitad, lo ficharon con una extensión de contrato de 2 años y $12.5 millones, ya que había promediado un promedio de bateo de 3.04 con 23 cuadrangulares y 78 carreras remolcadas antes del Juego de Estrellas, donde también fue seleccionado al Juego de Estrella por primera vez en su carrera, donde conectaría un gran cuadrangular frente al lanzador Carl Pavano. Ortiz terminó la temporada del 2004 con un promedio de bateo de 3.01, 41 cuadrangulares y 139 carreras remolcadas, terminando en cuarta posición en votaciones para el premio MVP de la Liga Americana, también ganando su primer bate de plata. Además, Ortiz y su compañero de equipo, Manny Ramírez, establecieron una marca personal al batear 40 cuadrangulares, remolcar 100 carreras y tener un promedio de 300 desde Babe Ruth y Luke Gehrig de los Yankees en el 1931. Ese mismo año, los Medias Rojas de Boston pasarían nuevamente a la postemporada, enfrentándose a los Angelinos de Anaheim, donde Ortiz conectaría un cuadrangular dándole la victoria, para luego enfrentarse a los eternos rivales, los Yankees de Nueva York, nuevamente. Los Medias Rojas rápidamente cayeron en la serie 3-0, liderado por los Yankees, algo que nunca en la historia del béisbol se había superado. Pero el aclamado Big Papi sería el héroe de tan emocionante serie, donde conectaría un cuadrangular en la entrada número 12 del juego número 4 contra el lanzador Paul Quantrill para darle la victoria a los Medias Rojas.
Pero al día siguiente Ortiz haría la misma hazaña, conectando un sencillo contra el lanzador Esteban Loaiza en la entrada número 14 del juego número 5, donde milagrosamente los Medias Rojas de Boston, gracias a David Ortiz, terminarían ganando la serie de división de campeonato y pasando así a la Serie Mundial para enfrentarse a los Cardenales de San Luis. En esa postemporada, el Big Papi fue proclamado como el MVP, promediando un bateo de .387 con 3 cuadrangulares y 11 carreras remolcadas, estableciendo así un récord para un bateador designado en ganar el MVP de una serie. Ese mismo año, los Medias Rojas terminarían con una sequía, ganando la Serie Mundial después de 86 años. Y todo esto fue posible gracias al Big Papi, que con el madero demostró que los sueños sí se hacen realidad. A pesar de todas las adversidades que pasó en el camino, siempre tuvo la frente en alto de que sí podía triunfar. Y gracias a su amigo Pedro el Grande, que siempre confió en él, pudo demostrarlo. Y ese año del 2004 siempre será recordado por todos los dominicanos, ya que fue el renacer de una era de uno de los mejores jugadores del béisbol. Ortiz continuó su paso tan arrollador por los Medias Rojas de Boston y en el 2007 nuevamente se coronaría campeón de la Serie Mundial. Game over, series over, and the Red Sox are world champs again. Pero eso no se queda ahí, porque para el 2013 también fue otro de sus grandes años, ganando nuevamente la Serie Mundial y siendo coronado el MVP de esa serie. Recordemos algunos momentos emocionantes que se vivieron ese año del 2013. Drop at his feet. Now he has Ortiz at 1 and 2. Ripped into right. Back is Beltran at the wall. It is caught. A run scores as Beltran took a grand slam away. What a catch. Ortiz, with the bases loaded in the second, hit a ball, and that's when Beltran got hurt. He flashes the signs with the count 1 and 2. That's in the center, base hit. 1 on, 1 out, with Napoli coming up. In the minor leagues, he has blossomed into a shutdown left-hander in the Cardinal bullpen, and David Ortiz gets his first look at it. The rookie can bring it, mid-90s. Ortiz gets under it to right, will it carry? At the wall, it's gone. 7-0. Red Sox lead in Game 1. No cabe la menor duda de que el Big Papi ha sido uno de los bateadores designados más temibles en las grandes ligas, acumulando números inimaginables, siendo seleccionado 10 veces para el Juego de Estrellas, 3 campeonatos de Serie Mundial, MVP de la Serie Mundial del 2013, MVP de la postemporada del 2004, 7 bates de plata, 2 premios Hank Aaron, premio Roberto Clemente, líder en cuadrangular de la temporada 2006 con 54,
3 veces líder en carreras remolcadas en la Liga Americana 2005, 2006 y 2016. Y para el 2016, oficialmente el Big Papi anunciaría su retiro del béisbol profesional, pero sin antes dejarse sentir con una tremenda temporada, dando un promedio de bateo de 3.15, 38 cuadrangulares y 127 carreras remolcadas, donde terminaría sexto en votaciones para el premio MVP de la Liga Americana. Ortiz acumuló un promedio de bateo de por vida de 2.86, 2.472 imparables, 541 cuadrangulares y 1.768 carreras remolcadas. Sin duda alguna, una gran carrera para un futuro Salón de la Fama. Sin duda alguna, David Ortiz ha sido uno de los mejores bateadores designados en la historia de las Grandes Ligas, también siendo respetado dentro y fuera del terreno por sus compañeros de equipo y muchas personas que lo admiramos por ser como es, ayudando a muchos niños y a personas desamparadas gracias a su fundación. Esto da a demostrar que cuando se quiere triunfar, se puede, y que no importa los obstáculos que hayan en el camino, siempre confiando en Dios y señalando hacia el cielo como el Big Papi, todo se puede lograr. En la actualidad, el Big Papi sigue enfrentando algunas dificultades de la vida, pero sabemos que saldrá de todo esto y lo veremos triunfar nuevamente. Te deseamos fuerza y apoyo para ti y que puedas salir victorioso. Esto ha sido el documental de la vida del Big Papi, demostrando que escalón tras escalón se puede llegar hacia la cima del éxito. Esto es Royal Family Inc. Hasta la próxima. And David Ortiz left the game for a pinch runner. We hope that wasn't the end. That was the tying run, but David now walks off the pitching rubber and is heading toward the dugout. Going across the foul line. He's being mobbed by media here. An amazing scene at Fenway. David again takes off his cap, waves to the crowd behind the Red Sox dugout. Stops. Now down the dugout steps toward the clubhouse.